Bienvenidos a Ciencia en la Vida Cotidiana. Hoy vamos a meternos con unos materiales que, bueno, suenan casi a ciencia ficción, pero son muy reales. Los Covalent Organic Frameworks, los COFs, para abreviar. Imaginen estructuras súper ligeras, muy porosas, como si fueran esponjas, pero con un orden interno perfecto, como construcciones de Lego pero a escala molecular. Son fascinantes ya de por sí, ¿no? Pero donde realmente se pone interesante es cuando aprendemos a, digamos, personalizarlos, a darles funciones específicas como superpoderes moleculares. Para entender bien cómo se hace esto, nos vamos a basar en un capítulo del libro Introduction to Reticular Chemistry. Nuestra misión hoy es descubrir ese juego de herramientas que usan los químicos para modificar los COFs y, bueno, adaptarlos a tareas súper concretas. Desde acelerar reacciones químicas hasta crear componentes para la electrónica del futuro o, no sé, almacenar energía. Así que, si los COFs son como el armazón, la pregunta es, ¿cómo les añadimos esas piezas especiales que los hacen tan poderosos? Vamos a ver. Es una pregunta central, sí. ¿Por qué un COF, digamos, desnudo, aunque su estructura sea muy interesante, pues a menudo necesita como habilidades adicionales para ser realmente útil en una aplicación concreta, ¿no? Y la funcionalización es justamente eso. Es el arte de introducir grupos químicos o moléculas enteras que le dan al COF las propiedades que buscamos. Capacidad de catalizar, de conducir electricidad, de pegarse selectivamente a otras moléculas, lo que necesitemos. Y el secreto, la clave que permite todo esto, es su naturaleza porosa y ordenada. Esa porosidad que tienen es crucial, fundamental. Si queremos modificar los bloques de construcción antes de armar el COF, lo que llamamos modificación presintética, la porosidad nos asegura que, una vez formado, va a haber espacio para esas funciones nuevas sin deformar toda la estructura. Y si decidimos modificar el COFAP después de construirlo, ¿qué sería la modificación posintética? Esos poros son como las autopistas, ¿entiendes? Permiten que los reactivos químicos lleguen adentro, a los sitios que queremos cambiar. Ajá, o sea, son la puerta de entrada. Exacto. Es una ventaja enorme de estos materiales extendidos frente a las moléculas sueltas, digamos. Qué entendido. La porosidad es clave para poder personalizarlos. Bueno, hablemos de las estrategias. ¿Qué pasa si queremos meter algo realmente grande? No sé, algo que quizás no cabría por los poros una vez que el COF ya está armado. ¿Se puede añadir mientras se construye? Justamente, esa es la idea que hay detrás de la modificación que llamamos in situ. Consiste en incorporar huéspedes funcionales, que a menudo son grandes, como nanopartículas, por ejemplo, durante el mismo proceso de síntesis del COF. Imagínate que es como el equivalente químico de construir un barquito dentro de una botella. El huésped queda ahí, atrapado dentro de la estructura del COF, mientras estaba creciendo a su alrededor. Suena complicado, ¿no? Controlar eso. Tiene su desafío, claro, sobre todo con nanopartículas. Hay que evitar que simplemente precipiten sin control. Pero bueno, se ha desarrollado una estrategia bastante ingeniosa, fíjate, para encapsular nanopartículas como las de óxido de hierro de forma controlada. Primero, lo que se hace es recubrirlas con un polímero desordenado, como si les pusieras un abrigo amorfo, que tiene la misma composición química que tendrá el COF final. Una especie de molde previo. Algo así. Y luego, en un segundo paso, se añade un catalizador. Este catalizador promueva que se formen los enlaces correctos y que la estructura se autocorrija. Y así, esa capa desordenada se transforma en una capa de COF perfecta, cristalina, porosa, que envuelve la nanopartícula. Es como pasar de un ovillo de lana todo revuelto a un tejido perfecto y ordenado alrededor de ese núcleo. ¿Y se nota realmente la diferencia en el material? ¿Hay pruebas? Totalmente. De forma espectacular. La prueba más clara es medir el área superficial, o sea, cuánta superficie interna tiene accesible el material. La nanopartícula sola, bueno, tiene un área modesta. Si la recubres con el polímero amorfo, aumenta un poco. Pero cuando ese polímero se convierte en el COF cristalino, el área superficial se dispara, se multiplica enormemente. En un caso que se reportó, pasó de unos 250 a más de 1.300 metros cuadrados por gramo. Una barbaridad. ¡Wow! Eso es muchísimo. Sí,
Sí, y eso confirma, sin lugar a dudas, que se formó una estructura súper porosa y ordenada alrededor de la nanopartícula. Abre la puerta a materiales compuestos con funciones combinadas, y lo bueno es que la técnica es bastante general. Se puede adaptar a distintos COFs y nanopartículas. Fascinante eso de construir la jaula alrededor del pájaro, como decías. Pero, bueno, imagino que no siempre hace falta o no siempre se puede hacer así. ¿Qué hay de la otra opción? Modificar las piezas del Lego antes de empezar a construir. La modificación presintética. Exacto. Esa es, de hecho, la estrategia más directa y probablemente la más utilizada. Consiste en modificar los bloques de construcción moleculares, los que llamamos linkers, antes de la reacción que forma el SOF. Y aquí entra en juego el principio isorreticular, que es una idea súper importante en esta química. Básicamente, podemos cambiar partes de los linkers, por ejemplo, añadirles grupos funcionales o coordinarles átomos metálicos, pero manteniendo la misma forma en que se conectan. Y así mantenemos la misma estructura general, la misma topología del SOF. O sea, cambiamos los ladrillos, pero la casa sigue teniendo la misma forma. Exactamente. La gran ventaja es que, si esa modificación que le pusimos no impide que el COF se forme bien, pues obtenemos el material ya funcionalizado directamente, en un solo paso. Es como usar ladrillos Lego que ya vienen de colores o con alguna función especial desde el principio. ¿Y tienes algún ejemplo donde esto se vea claro? ¿Que marque una diferencia? Claro, mira. Pensemos en catálisis, en acelerar reacciones. Hay un COF, el COF 366, que se construye con unas moléculas planas que se llaman porfirinas. Este COF es interesante para electrónica, por cómo mueve las cargas. Pero si queremos que además sea un catalizador, lo que podemos hacer es usar una porfirina que ya tenga, por ejemplo, un átomo de cobalto metido en el centro antes de hacer el COF. Construimos al COF con esa porfirina ya metalada y obtenemos el COF 366-CO. El cobalto queda perfectamente ordenado dentro de la estructura porosa. ¿Y qué hace ese cobalto ahí? Pues resulta que este COF 366, COF es un electrocatalizador excelente para reducir el dióxido de carbono, el CO2, y convertirlo en monóxido de carbono, CO, que es una reacción súper importante, ¿no? Para convertir un gas de efecto invernadero en algo útil. Y lo más notable es que el COF funciona muchísimo mejor que si tuvieras la molécula de porfirina con cobalto suelta, en solución. La estructura ordenada del COF potencia la actividad catalítica. ¡Qué bueno eso! O sea, no solo le añades la función, sino que la propia estructura del COF la mejora. Exacto. E incluso se puede optimizar más. Usando linkers un poquito diferentes, se puede mejorar todavía más el rendimiento. O se pueden usar otros metales, como cobre, por ejemplo. Es muy versátil. Entendido. ¿Y se pueden añadir otro tipo de cosas a los bloques, aparte de metales? Sí, por supuesto. No solo metales. Podemos añadir grupos orgánicos funcionales a los linkers. Si seguimos con el ejemplo del COF 366-CO, podríamos modificar el otro tipo de linker que forma la estructura, añadiéndole, no sé, átomos de flúor o grupos metoxi antes de la síntesis. Y así obtenemos COFs con la misma estructura básica, pero esos pequeños cambios químicos en la periferia de los poros afectan las propiedades electrónicas del cobalto, que está en el centro, y por lo tanto, modifican su actividad catalítica. Ajustes finos, digamos. Exacto. Es lo que llamamos sintonización reticular, la capacidad de ajustar muy finamente las propiedades del material, cambiando detallitos moleculares de sus componentes. Es un control químico muy preciso a nivel de material. Entiendo. Tenemos la opción in situ para cosas grandes y la presintética modificando los bloques de construcción. Pero, ¿qué pasa si la función que queremos añadir es, no sé, muy delicada? O si reaccionaría mal en las condiciones en las que se forma el COF. ¿Hay manera de modificar el COF una vez que ya está hecho, ya está estable? Ahí es donde entra la tercera gran familia de estrategias, la modificación postsintética. Es la solución ideal cuando las funciones que queremos no son compatibles con la síntesis del COF, o cuando queremos aprovechar la estructura porosa ya formada de maneras muy específicas. Y aquí la versatilidad es enorme. Perfecto. Y aquí hacemos una pequeña pausa, solo para recordar a quienes nos siguen en el canal que si quieren profundizar en los detalles técnicos o ver las estructuras que estamos mencionando,
Pueden encontrar los enlaces al material original de esta exploración haciendo clic en la descripción de este contenido. Adelante. Muy bien. Pues retomando la modificación posintética, hay varias maneras de hacerlo. Una forma muy intuitiva es simplemente usar los poros del COF como si fueran contenedores. Lo llamamos atrapamiento de huéspedes. Una vez que tienes el COF formado, lo empapas, por así decirlo, con una solución de las moléculas funcionales que quieres meter. Si el tamaño encaja, pues quedan alojadas dentro de los poros. Como meter cosas en los huecos de la esponja. Exacto. Y esto abre puertas fascinantes, ¿eh? Por ejemplo, puedes meter moléculas pequeñas que transportan protones, como el imidazol, en los poros de un COF. El resultado, un aumento espectacular. Hablamos de billones de veces en la conductividad protónica del material. Pasa de ser un aislante a ser un conductor útil para, no sé, pilas de combustible o sensores. También se pueden atrapar moléculas mucho más grandes, incluso enzimas. Se ha demostrado que la tripsina, que es una proteína, puede meterse en poros de tamaño similar. Y lo interesante es que mantiene una buena parte de su actividad catalítica ahí dentro del COF. ¡Qué increíble! O incluso cargar fármacos, como la doxorubicina, un anticancerígeno. Se carga en los poros y luego se libera lentamente, de forma controlada, ideal para administración de fármacos. O sea que el COF actúa como un andamio, ¿no? O como una microcápsula para otras moléculas funcionales. Exactamente. Y no solo moléculas, ¿eh? También se pueden formar nanopartículas metálicas dentro de los poros después de la síntesis. Infiltras un precursor de metal y luego lo reduces, por ejemplo con luz UV, para formar nanopartículas de paladio, por decir algo. Quedan atrapadas en la red porosa y así creas catalizadores superactivos y estables. O puedes atrapar fullerenos, esas famosas pelotas de fútbol de carbono. Se ha hecho para crear materiales para celdas solares. La estrategia de atrapamiento es muy, muy poderosa por lo general que es. Entendido. Atrapar huéspedes. ¿Qué más se puede hacer post-síntesis? Otra vía importante es la metalación postsintética. A veces queremos meter iones metálicos que, no hubieran aguantado las condiciones de síntesis del COF. O quizás los sitios donde se tiene que unir el metal se forman justamente en la estructura final del COF. En esos casos, tratamos el COF ya formado con una sal del metal que nos interese. Y el metal se puede unir, por ejemplo, a los propios enlaces que forman el COF. Hay un caso con paladio uniéndose a enlaces imina, y eso crea catalizadores para reacciones de acoplamiento Suzuki-Miyaura que se usan muchísimo en farmacia. Ah, mira. O también se puede unir a grupos funcionales específicos que estén en los linkers, como vanadio uniéndose a grupos catecol, o níquel a ciertos núcleos orgánicos para dar luminiscencia al material. Es otra forma de añadir centros activos o propiedades ópticas, electrónicas, después de tener la estructura base montada. Vale, atrapar huéspedes, añadir metales. Y si lo que queremos es añadir grupos funcionales orgánicos, pero de forma permanente, o sea, con enlaces químicos fuertes. Esa es la funcionalización covalente postsintética. Es la clave cuando los grupos que queremos meter, aminas, ácidos, cosas así, son muy reactivos y hubieran interferido si los poníamos desde el principio. Lo crucial aquí es usar reacciones químicas que sean súper eficientes, muy selectivas y que además ocurran en condiciones suaves para no cargarnos la estructura cristalina del COF. Claro, ¿no quieres destruir tu obra de arte molecular? Exacto. Y una de las herramientas estrella para esto es la famosa química click, especialmente una reacción llamada cicloadición ácida-alquino, que se cataliza con cobre. Es como un velcro molecular, ¿sabes? Tienes dos grupos reactivos, una ácida y un alquino, que encajan perfecto, de forma muy limpia y eficiente. La idea es incorporar uno de esos grupos, digamos un alquino, en el COF durante la síntesis, presintéticamente, si es estable. Y luego, ya post-síntesis, haces reaccionar el COF con moléculas que lleven la función que tú quieres y el compañero reactivo, la ácida en este caso. Clic, y se unen. ¿Y qué tipo de funciones se pueden clicar de esta manera? Casi cualquiera.
Si volvemos al ejemplo del COF 366, si lo preparamos con algunos linkers que tengan un grupo alquino, luego podemos cliquearle ácidas que lleven el radical tempo, que sirve para almacenar energía, grupos sencillos para ajustar cómo interactúa el COF con gases como el CO2, o incluso moléculas quirales, ¿Quirales? ¿Para qué? como la S-pirrolidina. Al anclarla al COF, creas catalizadores que pueden distinguir entre moléculas zurdas y diestras, algo que es fundamental en farmacia, por ejemplo. Y lo interesante es que a veces estos catalizadores basados en COF funcionan incluso mejor que sus análogos moleculares sueltos. Vaya, qué potente. Y otras químicas postsintéticas útiles. Hay reacciones para meter grupos ácido carboxílico, que son útiles para interactuar con moléculas polares o como sitios para anclar otras cosas. O procesos en 2 pasos para crear grupos amida, que también pueden modular cómo el COF interactúa con ciertas moléculas. Parece que hay un arsenal químico bastante concreto para tunear la superficie interna de los poros. ¿Existen formas todavía más drásticas, digamos, de modificar un COF que ya está hecho? Sí, hay un par de estrategias postsintéticas más que modifican la estructura de una forma más fundamental, podríamos decir. Una es el intercambio del linker postsintético. Imagínate que tienes un COF construido con ciertos linkers, ciertos ladrillos, y quieres cambiarlos por otros, quizás más cortos o más largos, para ajustar el tamaño de los poros. Pues en algunos casos es posible. Sumerges el COF en una solución concentrada de los nuevos linkers y consigues que reemplacen a los originales pero manteniendo la estructura general. ¿En serio? ¿Cómo cambiar ladrillos en una pared ya construida sin que se caiga? Algo así, sí. Permite modular las dimensiones de los poros a posteriori después de haber hecho el COF. Es bastante sorprendente. Y la última estrategia, que quizá es la más llamativa, es la conversión del enlace postsintético. Aquí ya no cambiamos los linkers, sino el propio tipo de enlace químico que los une, el pegamento molecular. Esto es muy valioso porque, encontrar nuevas reacciones reversibles para construir COFs cristalinos directamente es difícil. A veces es más fácil construir un COF con un tipo de enlace, por ejemplo, uno de imina, que es un C = N, y luego transformarlo químicamente en otro tipo de enlace, como una amida, C = O N, que sea mucho más estable. Espera, ¿transformar el pegamento químico del COF y la estructura sobrevive a eso? Sorprendentemente, sí, si se hace con cuidado, claro. Se ha demostrado que COFs basados en enlaces iminas se pueden oxidar selectivamente para convertir esas iminas en amidas. El COF que resulta mantiene la misma estructura cristalina, la misma porosidad, pero gana una estabilidad química brutalmente mejorada. Resiste condiciones ácidas o básicas que destruirían al COF original. Impresionante. Sí, es una forma de obtener materiales súper robustos que quizás no podría sintetizar directamente. Simplemente diverso para, como decíamos, esculpir estos materiales a nivel molecular. Si resumimos un poco, tenemos la modificación in situ, que es construir alrededor del huésped, la presintética, que es modificar los bloques antes de construir, y luego todo un abanico postsintético enorme, atrapar moléculas dentro, añadir metales, pegar grupos funcionales con química click u otras, e incluso cambiar los propios bloques o el pegamento químico después de construir. Es increíble. Exacto. Y el elemento común, lo que permite toda esta maravilla, es esa porosidad ordenada y accesible de los COFs. Funcionan como si fueran plataformas, como andamios, sobre los que podemos aplicar gran parte del repertorio de la química sintética, pero en un material sólido y estructurado. Es como llevar la precisión de la química molecular al mundo de los materiales. Y esto, claro, es lo que abre la puerta a diseñar materiales casi a la carta, con propiedades ajustadas para aplicaciones súper diversas. Catálisis de precisión, almacenamiento de energía más eficiente, electrónica molecular, separación selectiva de gases, sensores ultrasensibles, la entrega controlada de fármacos. Las posibilidades apenas empiezan a explorarse. Todo esto nos deja con una idea ahí rondando, ¿no? Si ya se dominan todas estas estrategias individuales para añadir funciones específicas, ¿qué pasaría si empezáramos a combinarlas de forma inteligente en un mismo COF?
Imaginen aplicar una modificación presintética para meter un catalizador, luego atrapar un segundo reactivo en los poros y quizás modificar covalentemente el entorno para dirigir la reacción. Podríamos llegar a diseñar como microfábricas químicas dentro de estos armazones, sistemas donde múltiples pasos de un proceso complejo ocurran de forma secuencial y ordenada, ahí, en el espacio nanométrico de un poro de COF. Es una perspectiva fascinante, la verdad. Algo en qué pensar. Bueno, esperamos que esta exploración a fondo sobre cómo se personalizan los COFs haya sido tan reveladora para quienes nos escuchan como lo ha sido para nosotros. Si han disfrutado de este análisis, les animamos a suscribirse al canal Ciencia en la Vida Cotidiana. También a darle me gusta a este contenido, que ayuda a que llegue a más gente. Y a activar las notificaciones para no perderse nuestras futuras exploraciones en las fronteras de la ciencia. ¡Hasta la próxima!